Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial y esta es nuestra sección Reacciones donde reaccionamos, comentamos y analizamos esos vídeos virales de nuestra historia hispánica, ¿no? Esas historias que nos unen de un lado y del otro del charco. Y el día de hoy venimos a analizar y comentar pues un vídeo que hace muchos años fue viral y que dice muchas verdades, sobre todo desde el ámbito de los políticos, ¿no? Y es nada más y nada menos que al expresidente del Perú, Alan García, hablando de la independencia, del proceso de independencia que vivió su país, ¿no? El Perú, ¿no? Esa ruptura con la monarquía hispánica, ¿no? Donde suele decir algunas verdades, ¿no? Aunque sí, eso sí, mezcladas con algunos mitos que vamos a estar viendo cuando lo analicemos. Así que bueno, para quien no conozca a Alan García, primero vamos a ver quién es, pero vamos a compartir la pantalla. A ver si se puede ver. Así es. Bueno, nombre completo es Alan Gabriel Ludwig García Pérez. Nació en Lima el 23 de mayo de 1949 y murió en la misma ciudad el 17 de abril de 2019. Recordemos que se suicidó, ¿no? Cuando lo iban a capturar por actos de corrupción. Fue un abogado y político peruano, ejerció como presidente de la República del Perú en dos mandatos no consecutivos de 1985 a 1990, que fue un desastre con una inflación, la economía pues se derrumbó. Es por eso que llegó Fujimori posteriormente. Y del 2006 a 2011, que sí fue un mandato completamente diferente, donde, bueno, el Perú pues sí, tomó un rumbo con una economía un poco más abierta que en comparación con su primer periodo. Pero bueno, vamos a ver ese vídeo que le comentamos que es un clásico, ¿no? Fue muy viral en su momento, hace ya casi, en el año 2003 creo que es esta grabación y que ha sido viral muchas veces. Así que bueno, escuchémoslo. Acuérdense una frase de Santayana: el que no recuerda su pasado corre el peligro de volver a vivirlo. Terrible frase. El que no recuerda su pasado corre el peligro de volver a vivirlo. La independencia. El primer proyecto nacional del Perú es su independencia, crearse. Ahora, sobre esto, Bueno, eso es debatible, ¿no? El virreinato del Perú ya existía, tenía casi 300 años existiendo. hay duda. ¿Es que los peruanos querían ser independientes? Cuando el general San Martín, que venía de Chile, desembarcó en la bahía de Pisco y avanzó hacia Lima, se quedó estacionado. Que por cierto, esa expedición libertadora, había muchos británicos, curiosamente. Si quieren, vamos a ver cómo estaba compuesta. Aquí, la tripulación de las naves de guerra constaba de 1.624 hombres, 624 extranjeros, en su mayoría británicos, 1.000 marinos chilenos del puerto de Valparaíso y alrededores. El navío San Martín estaba como comandante Guillermo Wilkinson. La fragata O'Higgins estaba Thomas Sackville Crosby. La fragata Lautaro, Martín Jorge Guise. La corbeta Independencia, Robert Foster. El bergantín Galvarino, Juan Tucker Spry. Bergantín Araucano, Thomas Carter. El bergantín Pueyrredón, el comandante Casey. Y la goleta Moctezuma, el comandante Casey también. Vemos que pocos nombres hispánicos, ¿no? Así de inmiscuidos estaban los británicos detrás de todo este movimiento de independencia. Pero sigamos escuchando a Alan García. Por las pampas de Pachacamac, a unos 20 o 30 kilómetros de Lima, porque dijo, así, y lo escribió: oiga, me parece que esta gente no quiere ser independiente de España. Así es. Y mandó una carta a Lima. Para que yo entre a Lima, dijo, primero
firmen todos que quieren ser independientes. Con lo cual demuestra inteligencia San Martín. Oiga, ¿yo a qué entro a ser más papista que el Papa en un país que no quiere ser independiente? Están contentos con sus virreyes, sus oidores. Se creen todos parientes del rey de España, partida de acomplejados que han seguido quedando acá. Poco de leyenda negra por parte de Alan García aquí. No, eran españoles. Eso es lo que eran. No son acomplejados. Y entonces se reunieron apresuradamente el marqués de Zárate, el conde de San Isidro y muchos peruanos, ¿ah? Muchos, y firmaron. Adelante el señor San Martín, que Lima lo recibe para proclamar la independencia del Perú. Y entonces San Martín, aprovechando un 28 de julio, pues como dijo Manuel Leitón en Trujillo, ¿ya se olvidaron? Aprovechando un 28 de julio, proclamó la independencia. ¿Pero qué ocurrió? Ocurrió que las tropas del virrey Pezuela se acercaron a Lima nuevamente, tomaron el Callao, y el general San Martín, con mucha prudencia militar, se retiró de Lima, porque no tenía tropas suficientes. Y entonces el virrey entró en Lima nuevamente, y el conde de la Vista Florida, el marqués Zárate, el conde de San Isidro, y todos los que habían firmado el ingreso a San Martín, hicieron una recepción para el virrey Pezuela. Y San Martín, ahí es donde San Martín comenzó a decidir que se iba del Perú. Porque se dio cuenta que es muy complejo gobernar el Perú, ¿eh? Yo les digo, muy complejo. Quiero esto, pero también quiero lo contrario, y al mismo tiempo estoy contra todos y contra ti mismo y contra mí, etc. Bueno, muy complejo. San Martín se dio cuenta que algo estaba mal. Por eso se fue a Guayaquil y le dijo a Bolívar: ven tú, que tú sabes tratar a muerte a la gente. Acuérdense de algo. Es totalmente cierto. Para la independencia de Colombia-Venezuela murieron 150.000 personas. Acuérdense de eso. 150.000 personas en 10 años. Para la independencia del Perú murieron 5.000 personas. ¿Por qué fue tan encarnizado allá? ¿Y por qué fue tan fácil aquí? Hay algo extraño. San Martín comprendió que aquí la situación no era favorable a él ni a la independencia. Se fue a Guayaquil y le dijo a Bolívar: ven tú, que yo me voy. Y en el día se fue. El 22 de septiembre de 1822 se fue. En eso fue grande San Martín. Él sabía, hay que liberar a América, pero estos peruanos limeños no están muy de acuerdo con esto, y yo no voy a empezar a fusilar gente y a matar gente. San Martín en eso era un hombre bueno de espíritu. En cambio, Bolívar sí declaraba la guerra a muerte. Bueno, aquí está el mito, ¿no? Es de San Martín, policía bueno, y Bolívar, policía malo. Y hay que decir que San Martín, la intervención en Perú, también fue un total desastre, ¿no? Aunque no tan sangrienta como la de Bolívar, pero igual fue un desastre. Y les voy a decir cuál fue el resultado del gobierno de San Martín, que fue tan corto en Perú, ¿no? San Martín asumió el 3 de agosto de 1821 el mando y el poder del Perú, con el título de protector, ¿no? Renunció al protectorado del Perú el 20 de septiembre de 1822. Su gobierno duró, por lo tanto, un año, un mes y 17 días. Sumamente corto, ¿no? ¿Cuáles fueron los actos más significativos de su gobierno? Vamos a ver cuáles fueron. Primero, Lord Cornwallis, inglés, uno de esos comandantes de esa expedición libertadora que vino desde Chile, que es el jefe de esa flota, se apoderó de todos los fondos del gobierno peruano, o sea, del tesoro de la Real Hacienda Virreinal y de fondos particulares de Lima, también privados, que San Martín había resguardado pues en los buques peruanos Jerezana, La Perla y La Luisa, para evitar que cayeran en poder de las fuerzas realistas en caso de que éstas tomasen la ciudad de Lima, ¿no? Eso es lo que se dice, de que no, que San Martín lo hizo para resguardarlo, pero casualmente no se quejó mucho de que se lo hayan llevado a Inglaterra después el tesoro, ¿no? Eh, eso sí, sin entrar a considerar justificaciones, explicaciones, excesos, tenemos lo siguiente.
tan inmensa cantidad de caudales colocados en tres buques fueron fácil presa de Lord Cochrane, quien parte inmediatamente pues hacia Londres, como hemos dicho. Ocurrió lo mismo que en Buenos Aires en 1806, donde Beresford embarca el tesoro de la Real Hacienda, 40 toneladas de oro amonedado, en el navío Narcissus con rumbo a Londres. Es lo mismo que sucedió en Potosí, donde Pueyrredón asalta y destruye la Casa de la Moneda en agosto de 1811, enviando a Buenos Aires 1 millón de piezas de plata que el gobierno entrega por títulos de crédito a comerciantes británicos, que lo envían a Londres. Y en 1822, los británicos se apoderan de 12 toneladas de oro amonedadas de Santa Fe de Bogotá. eh, Hay que decirlo así, que cuando entró Bolívar a Santa Fe, pues se consiguió con toda esa cantidad de oro la Real Hacienda, y para pagar los empréstitos a los británicos, pues le entrega ese oro, ¿no? Coetánеamente, pues acontece lo mismo en Guatemala, en América Central, y México, para pagar pues algunas deudas que se tenían. De hecho, México es bloqueada y con una intervención extranjera por lo de las deudas, ¿no? Por Francia, por Inglaterra, inclusive España también llevó algunos barcos porque se le debía todo lo que se le habían expropiado a los españoles durante la época de la independencia, ¿no? Y entonces aquí vemos que ese mito de San Martín como poli bueno y Bolívar poli malo, ¿no? San Martín también fue desastroso en cuanto a su gobierno, ¿no? Y al entrar igualmente pasó por cuchillo a quien se le resistía, porque es una guerra. La guerra no se gana con flores, repartiendo flores, es repartiendo plomo y pasando por cuchillo a la gente. Así que bueno, en esto a Alan García se le ve que le encanta la figura de San Martín y trata de endiosarla. Y eso sí, tampoco voy a defender a la figura de Bolívar, pero tampoco es para satanizar a Bolívar, ¿no? Eso sí, una persona muy sangrienta. Pero eso de estar comparando de poli bueno y poli malo, no, los dos fueron totalmente pésimos, para la historia y del Perú y el devenir del Perú. Sigamos viendo el video de Alan García. Todo el que no está con la independencia debe ser fusilado. Ese es un decreto que dio. De manera que usted puede decir, no, es que yo me abstengo, yo no, fusilado. Y entonces vino Bolívar y lo primero que hizo, dijo, bueno, a ver, el presidente interino del Perú, un señor Ribagüero, es que está conversando con los españoles, condenado a muerte. Y se salvó así, Ribagüero, primer presidente del Perú negociando con los españoles para unirse y expulsar a Bolívar. Se salvó así de la condena a muerte. Tuvo que salir al exilio, escaparse, porque lo iban a fusilar, de hecho. Que Ribagüero tiene unas memorias muy recomendadas donde trata de hacer una historia del Perú recolectando memorias no solo de él, sino de otros personajes como el que fue virrey del Perú, Pío Tristán, que después también fue gobernador en época republicana, ¿no? Sobre todo en la zona del Cusco, en la sierra peruana, ¿no? Y recolecta mucha documentación que le aportan y trata de hacer una historia del Perú, y dice ahí muchas anécdotas sobre Simón Bolívar, como una vez que estaba borracho en un brindis en Cusco, según le cuenta Pío Tristán. También cuando entra a la ciudad de Potosí, en el Alto Perú, como manda a asesinar unos indígenas, ¿no? En esas memorias de Ribagüero pues cuenta estas anécdotas. El segundo presidente, el señor Torre Tagle, ¿dónde está? Torre Tagle huyó y se escondió en los castillos del Real Felipe en el Callao, bajo la protección española, y se declaró español, el segundo presidente del Perú. Así eran las cosas. Que eran españoles, españoles americanos. Lea las cartas de Francisco de Miranda, que se autodenomina como español americano, por ejemplo. El conde Berindoaga se puso a conversar con los españoles, fue fusilado cuidadosamente. Bolívar vino e impuso la independencia. Por eso a Bolívar no lo quieren mucho los peruanos. Hay más sanmartinianos que bolivarianos porque queda la herencia de que este hombre vino, porque la historia lo exigía así, a imponer a sangre y fuego la independencia. Y hay más sanmartinianos, tú eres uno de ellos, hay que decirlo así, Alan.
Pero bueno, lo que dices es totalmente cierto, por eso es que a Bolívar no se le tiene mucha estima en el Perú. Por eso es que en la batalla de Ayacucho, el 95% de las tropas del virrey son peruanas y el 80% de las tropas de Sucre son colombianas, venezolanas, panameñas, argentinas, chilenas y 20% es peruano. En realidad fueron unos extranjeros que le ganaron la batalla a los peruanos. Esa es la verdad. ¿Sabía usted eso? Ah, ya lo sabe, a partir de ahora. Verifíquelo. En Sí, realidad fueron los colombianos, venezolanos, no existía eso de nombre todavía, ¿no? Los gran colombianos, más los rioplatenses y la Capitanía General de Chile, que juntos le ganaron una guerra a los peruanos. Así fue. 95% eran algunos semiblancos y mestizos de Lima y 80% era una masa indígena enorme del sur del Perú bajo las órdenes del virrey La Serna y al grito de viva el rey, viva Cristo. Así fue. sí, bueno, y de hecho ambos bandos, como hemos dicho recientemente en el programa que hicimos con Adrián, decíamos ayer, y con Efraín Jorge Acevedo, sobre el bicentenario de la batalla de Ayacucho, que en ambos bandos habían familiares y que antes de la batalla, pues en el medio del campo, se dio permiso para que se dieran eh, una despedida, ¿no? Por estos hermanos, estos hijos y padres que estaban en un bando y otro, ¿no? Así de triste fue esta batalla y así de triste es la guerra, ¿no? Lo que es una guerra civil entre hermanos prácticamente. Porque el primer proyecto no era tal proyecto. Ese es el problema. Lo que parece ser lo primero, es decir, seamos independientes, resulta que nadie creía en eso. Usted tiene una encuesta, ICPI, qué sé yo, estos Datum, todos estos mercachifles, hacen una encuesta. Si hubiera sido limpia, salía, no, mire, mejor estamos con España, ¿no? Bolívar es un negro, San Martín es un hombre que no es de... Bueno, el mito de que Bolívar es negro. No, no era negro. Eso sí, se ha demostrado que tenía alguna, alguna porcentaje de sangre indígena por su bisabuela del famoso número del nudo de la Marín, ¿no? Pero en Perú era bastante popular ese mito de que Bolívar era mulato negro. de aquí, etcétera. Déjenos como estamos. Esa era la tesis. No, bueno, y en verdad estaban mejor como españoles los peruanos. O sea, hay que decirlo así. Si quieres, Ese es el vamos a ver problema. otra vez. Lo que parece ser lo primero, es decir, seamos independientes, resulta que nadie creía en eso. Usted tiene una encuesta, ICPI, qué sé yo, estos Datum, todos estos mercachifles, hacen una encuesta. Si hubiera sido limpia, salía, no, mire, mejor estamos con España, ¿no? Bolívar es un negro, San Martín es un hombre que no es de aquí, etcétera. Déjenos como estamos. Esa era la tesis. Sí, es que es totalmente correcto. Vamos a ver lo que dice el historiador Jorge Basadre, ¿no? Eh, sobre este tema, ¿no? Eh, vamos a que se puso eso aquí. Al stop. Bueno, al historiador Jorge Basadre sobre este tema, como le estábamos contando, que es importante lo que dice. Cuando Bolívar pasa por el antiguo camino del Inca y se cruza a las comunidades indígenas, les promete tierras y títulos de propiedad. También es algo que se le promete a la primera constituyente, pero en realidad fueron muchos héroes de la independencia los que se convirtieron en hacendados y los campesinos se volvieron contra la república, pues estas tierras prometidas nunca llegaron, explica el historiador Asadre, ¿no? A partir de este momento, inicia en 1841, lo que Jorge Basadre denominó como anarquía militar. Cada héroe de la independencia se convierte en un líder regional que quiere más y más tierra. Los gobiernos eran muy inestables y solo podía financiarse por medios militares, pactando con los caudillos regionales que tenían sus propias tropas. No teníamos mercado interno ni comercio entre las regiones y estos terratenientes creían que el país era su feudo. Desde la independencia hasta el final del siglo XIX hubo mucho desempleo en Perú.
y uno de los grandes negocios de un hombre pobre era ser soldado. La gente se moría de hambre y su única opción era meterse en las guerras civiles, explica Ballenas, que es otro historiador. Tuvimos en esos años decenas de presidentes que no reconocían al otro, cada uno con su parlamento declarándole la guerra al otro. Por eso, cuando llegó la verdadera guerra con Chile, no estuvimos preparados, estábamos divididos y desorganizados. Hay un paralelismo ahí con la pandemia. Guerra tras guerra desgarraba al Perú y encontrabas un país dividido y débil. A partir de Pirola, en 1895, ya a finales del siglo XIX, la economía se empieza a recuperar. Surgen inversiones y negocios, pero siempre con un control estricto del Estado, con fuertes impuestos. Una serie de empresarios extranjeros privilegiados la tenía más fácil, sobre todo los británicos, hay que decirlo así, ¿no? Venían a hacer ferrocarriles, puertos y obras grandes, pero el empresario común tenía que pagar muchos impuestos por renta. Todo era muy desigual, cuenta Ballenas, el historiador Ballenas. Este es uno de los varios hechos que nos parece haber cambiado hasta hoy. Hay varias cosas que vienen de la independencia, la actitud despectiva hacia la actividad económica privada, la tendencia a preferir que venga un hombre fuerte, deshacer el escenario político antes que llegar a consenso, el desprecio al Congreso y las leyes. Esto es lo que dice eh, el historiador Ballenas, ¿no? Pero bueno, eso es que fue un total desastre, ¿no? El Producto Interno Bruto del Perú en la época virreinal era de los más altos del planeta Tierra y después de la independencia viene un desastre que se convierte en un país muy pobre, ¿no? Hasta, y con mucha inestabilidad política que no nos ha hecho pues, desarrollarse a pesar de que es un país riquísimo en recursos. Otra cuestión que se nos pasó por alto del video de Alan García es que hay una parte Acuérdense que una dice frase, que cuando San Martín llega, los limeños, como que los limeños no querían la independencia. Vamos a ver si lo consigo la parte. por las pampas de Pachacamac, a unos 20 o 30 kilómetros de Lima, porque dijo, así, y lo escribió, oiga, me parece que esta gente no quiere ser independiente de España. Y Ah, mandó una carta a Lima. Para que yo entre a Lima, dijo, primero firmen todos que quieren ser independientes. Con lo cual demuestra inteligencia San Martín. Oiga, ¿yo a qué entro a ser más papista que el Papa en un país que no quiere ser independiente? Están contentos con su virrey, sus oidores. Se creen todos parientes del rey de España, partida de acomplejados que han seguido quedando acá. Y entonces se reunieron apresuradamente el marqués de Zárate, el conde de San Isidro y muchos peruanos, ¿ah? Muchos, y firmaron. Adelante el señor San Martín, que Lima lo recibe para proclamar la independencia del Perú. Y entonces San Martín, aprovechando un 28 de julio, pues como dijo Manuel Leitón en Trujillo, ¿ya se olvidaron? Aprovechando un 28 de julio, proclamó la independencia. ¿Pero qué ocurrió? Ocurrió que las tropas del virrey Pezuela se acercaron a Lima nuevamente, tomaron el Callao, y el general San Martín, con mucha prudencia militar, se retiró de Lima, porque no tenía tropas suficientes. Y entonces el virrey entró en Lima nuevamente, y el conde de la Vista Florida, el marqués Zárate, el conde de San Isidro, y todos los que habían firmado el ingreso a San Martín, hicieron una recepción para el virrey Pezuela. Y San Martín, ahí es donde San Martín comenzó a decidir que se iba del Perú, porque se dio cuenta que es muy complejo gobernar el Perú, ¿eh? Yo les digo, muy complejo. Quiero esto, pero también quiero lo contrario, y al mismo tiempo estoy contra todos y contra ti mismo y contra mí, etcétera. Muy complejo. San Martín se dio cuenta que algo estaba mal. Por bueno, la parte que critica a los limeños eso no bien. se fue a Guayaquil y le dijo a Bolívar, ven tú, que tú sabes tratar a muerte a la gente. Será anterior, quizás. Cuando el general San Martín, que venía de Chile, Bueno, pero en una parte del video que ya lo hemos visto completo, salía eso, que estaba criticando pues, a los limeños porque no querían la independencia, pero es que hay que decir que en la sierra peruana y en el Alto Perú, Cusco, Potosí, pues eran muchísimo más realistas que en la misma Lima, ¿no? De hecho, Lima fue un punto un poco que apoyó en ciertos momentos, como acaba de decir
eh, Alan García, pues a los insurgentes, ¿no? Estaba un poco dividido, aunque hay que decirlo, la gran mayoría del pueblo pues estaba a favor de la monarquía hispánica. Quizás las élites sí estaban un poco más divididas. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy, ¿no? Analizando este vídeo de Alan García, ¿no? Un vídeo que ha sido pues muy viral durante muchos años, donde es difícil ver a un político hablando de estas verdades históricas. Claro, con algunas gotas o alguna pizca de leyenda negra antiespañola, pero interesante pues observar que en cierto modo en el Perú pues hay ciertos tabúes históricos que empiezan a salir a flote y cuando justamente los políticos son los que empiezan a decir estas realidades, pues son personas que son escuchadas mucho más por el pueblo común y da a conocer esos datos, ¿no? Entonces, por eso es interesantísimo haber escuchado a Alan García, ¿no? Hablando de cómo los peruanos no querían la independencia, que es totalmente cierto. Así que bueno, amigos, ya estamos llegando al final de este video reacción del día de hoy. Saben que si quieren que hagamos un video reacción, pues nos lo pueden comentar en la parte inferior de este video, en la cajetilla de comentarios. Si les gustó este video, pueden darle me gusta y compartirlo para llegar a más públicos. Si quieren ser mecenas o patrocinantes de nuestro proyecto de divulgación histórico, pueden hacerlo a través del Patreon de Venezuela Provincial. Con tan solo 1 euro, pues ya nos está ayudando muchísimo en esta labor de divulgación histórica, ¿no? Aprovechamos para enviarle un fuerte saludo y abrazo a nuestros mecenas y patrocinantes, como lo son Gabriel Arrieta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García, Lomeli Sam, Domingo González, Miguel Curvelo, Jan Rosales y los miembros de nuestro canal de YouTube, África del Valle y Antonio Meraquian, que esa es otra forma de apoyarnos eh, a nuestro proyecto de divulgación histórica de Venezuela Provincial, haciéndose miembros de nuestro canal de YouTube. Por ahí pueden hacer también donaciones y hacerse miembros y darnos pues un apoyo monetario mensual, ¿no? El que vosotros queráis, ¿no? Pero como digo, desde 1 euro pues ya nos está ayudando muchísimo en esta labor de divulgación histórica. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy, amigos, y hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. Adiós.